together? Juntos. Todo el mundo. It's another word for together. Everyone's a good word. Todos juntos. Todos juntos. That's redundant, no? Todos juntos. Una vez más. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare I have some enlightening information for you. The first melody and the second melody are not the same. Every part of the mantra is different. So I'll sing and you listen. See if you can notice the difference. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Notice? Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Temple officially has the worst harmonium in Israel. And you can't be number one, you can be last. You're recognized for being the worst. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. So I have to move this over. Everyone bear with me. I'm going to get this. I will move this out of the way. Do we even need that? We don't really need this. Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Meditamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Srila Prabhupada ki jai. Sit down. Can you move this? You need. Goes for this room. Okay. So, entonces, we have to have you in the picture. ¿Empieza el micrófono? Whoop. Sharanam, there's 5 million people watching you. You better do a good job. Hare Krishna. So how many of you here are disciples of Prabhupada? Entonces, ¿cuántos de ustedes son discípulos de Prabhupada? Why do you think I asked that question? I already know the answer. ¿Y por qué creen que hago esa pregunta si ya sé la respuesta? I know the answer because I asked that question because you don't know the answer. Hago esa pregunta porque ustedes no saben la respuesta. Can I have the thermos in my bag? Okay, I'm going to ask the question again. Okay, voy a hacer la pregunta de nuevo. And when I ask the question, I want you all to raise your hand and I'll explain why. How many of you are disciples of Prabhupada? Y cuando haga la pregunta, quiero que todos levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes son discípulos de Prabhupada?
Everyone raise your hand. Okay. Todos levanten la mano. Okay, that's the right answer. Esa es la respuesta correcta. Congratulations. Felicidades. How many of you have read Prabhupada's books? ¿Cuántos de ustedes han leído los libros de Prabhupada? So, you're all disciples. Entonces, todos ustedes son discípulos. You're not Diksha disciples, No son discípulos Diksha, but you're Siksha disciples. pero son discípulos Siksha. So Srila Prabhupada is your spiritual master. Entonces, Srila Prabhupada es su maestro espiritual. And nothing can stop that relationship. Nothing can get in the way of that. Y nada puede parar esa relación. Nada se puede poner en medio de esa relación. Because the relationship with the Guru does not depend on the Guru as much as it depends on the disciple. Porque la relación con el Guru no depende tanto del Guru sino del discípulo. Let's see. Last night I was allergic to the grass. I took allergy medicine. Anoche me dio alergia a la guirnalda. Tuve que tomar medicina. The Guru never rejects the disciple, but the disciple might reject the Guru. El Guru nunca rechaza al discípulo, pero el discípulo puede rechazar al Guru. So you're all, by taking shelter of Prabhupada, you're all his disciples. Entonces, todos ustedes al tomar refugio de Prabhupada, pues son sus discípulos. There's a place in India called Sri Rangam. It's at the very, very bottom of the tip of India, south. Hay un lugar en India llamado Sri Rangam que está muy, muy, muy al sur de la India. The Sur? The Sur de India? Sur. 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 South. Sur. La Sur? Le Sur? De Sur? El sur. El Sur. French it's Sud. En francés es sud. Sí? And this is the place, Y este es el lugar, this is the place of Ramanujacharya. este es el lugar de de Ramanujacharya. And Ramanuja Acharya is the head of a sampradaya, a lineage of spiritual masters and Y disciples. Ramanujacharya es la cabeza del Sampradaya, o sea, es la primera parte de toda la lista así de discípulos. And that disciplic succession started with Lakshmi. Y esa sucesión discipular comenzó con Lakshmi. And Lakshmi, another name for Lakshmi is Sri. Y otro nombre para Lakshmi es Sri. And so it's called the Sri Sampradaya. Entonces se llama el Sri Sampradaya. And when I was there, I saw some brahmacharis with sikas on the top of their head. Y cuando yo estuve ahí, yo vi algunos brahmacharis con sikas así en la parte de arriba de la cabeza. To me, they look like cartoon characters. Para mí parecían caricaturas, Because I'd never seen that before. porque yo jamás había visto eso antes. In any case, De cualquier manera, in that city, en esa ciudad, if you ask someone, si tú le preguntas a alguien, who is your guru? ¿quién es tu guru? They'll say, I am the disciple of Ramanujacharya Ellos dirán, under the protection and direction of my Diksha guru, so and so. ellos dirán, yo soy el discípulo de Ramanujacharya bajo la dirección de mi Diksha Guru que es tal y tal persona. It's the same for us. Es lo mismo para nosotros. In the Sri Sampradaya, everyone is following Ramanujacharya. En el Sri Sampradaya todos siguen a Ramanujacharya, But they all have Diksha gurus. pero todos tienen Gurus Diksha. So you're all disciples of Prabhupada, and then those of you who are initiated or going to be initiated also have a guru who is or will be your Diksha guru. Entonces todos ustedes son discípulos de Prabhupada y bueno, aquellos que ya han recibido iniciación o vayan a recibir iniciación van a tener también un Diksha Guru. And in fact, Y de hecho, if you want to get initiated in ISKCON, you will not be allowed to even choose a guru for 6 months
Because at least for 6 months they want you to focus on your relation with Prabhupada, develop your relation with Prabhupada. Entonces, si ustedes quieren tomar iniciación en ISKCON, en ISKCON no se les va a permitir ni siquiera escoger un guru durante los primeros 6 meses, porque en esos 6 meses ustedes tienen que enfocarse en su relación con Prabhupada. Because that's the foundation of your relationship with your Diksha Guru. Porque esa es la base de su relación con su Guru Diksha. And your Diksha Guru is bringing you closer to Prabhupada. Y su Guru Diksha lo que está haciendo es acercarnos a Prabhupada. Yes? ¿Sí? Sí? Sí or no? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Falso. I was thinking yesterday, Ayer estaba pensando, when you're given something very valuable, cuando se les da algo muy valioso, you protect it. ustedes lo protegen. Yes? ¿Sí? It's like if I said, Es como si yo les dijera, I need you yo necesito to take my deity to Mexico City with me and I have too much luggage and you're going to have to carry it. You really be careful to protect that deity. Es como si yo les dijera, yo necesito que por favor tú tomes a mi deidad y la lleves contigo a la Ciudad de México, porque yo traigo demasiado equipaje, entonces es muy frágil, necesito que tú la lleves con mucho, mucho cuidado, ¿sí? And you carry it on your lap and you wouldn't just leave it. Y ustedes pues la llevarían en su regazo, o sea, no nada más la dejarían ahí. You wouldn't meet somebody at the airport and say, could you just hold this, I have to go to the toilet. O sea, no harían algo así como que a cualquier persona que se encuentra en el aeropuerto, oye, ¿me la cuidas? Es que necesito ir al baño. So Srila Prabhupada has given us the most valuable thing. Entonces, Srila Prabhupada nos ha dado la cosa más valiosa. And so we're meant to take care of that Y nosotros tenemos que cuidar de ello and nurture that y nutrirlo through following his instructions. al seguir sus instrucciones. And that's how we develop that relationship. Y así es como nosotros desarrollamos esa relación. Now, all of you Ahora, todos ustedes are probably thinking de seguro están pensando that I'm very fortunate que soy muy afortunado. because when I was 19, I met Prabhupada. Porque cuando yo tenía 19 yo conocí a Prabhupada. And I probably saw him after that 100 times. Y seguramente después de eso yo lo Maybe more. vi alrededor de 100 veces. Es más, incluso más. Maybe more than 100. Seguramente más de 100. Maybe 100 classes. Tal vez 100 clases. And Rathayatra lectures and morning walks and room conversations and in the garden. Y pues en el Ratayatra, en conversaciones en su habitación, en el jardín, en caminatas matutinas. And you might be thinking, if I could have just had that, then I would be so Krishna conscious. Y ustedes de seguro están pensando, si yo hubiera tenido eso, seguramente sería muy consciente de Krishna. Well, Prabhupada only met his guru 6 times. Bueno, pues Prabhupada solamente se vio con su guru 6 veces. 6 veces. Solamente 6 veces. No más. And entonces, Prabhupada es un devoto puro, magnífico, más magnífico. Solamente 6 veces. So, it's not, no es verdad. No necesito, necesito to see, how do you say see? Yes, see? Ver. Ver. ¿Entiendes? También, I have to speak English because they don't understand. Also, This is how I learn Spanish. así es como aprendo español. If I speak Spanish, she'll speak English. For them, okay? Ok, entonces si él habla español, yo hablaré inglés para ellos. También, Also, there is muchos devotos. hay muchos devotos. Hay muchos devotos There are many devotees que
spent mucho tiempo que pasé mucho tiempo con Prabhupada. Ahora, no sé. No, la conciencia de Krishna, nada. I don't know where they are, and they're not doing well, but they had so much association with Prabhupada. Y ahora no sé dónde están, no sé qué pasó con ellos, pero y eso que ellos tuvieron mucha asociación de Prabhupada. So what's the explanation? Entonces, ¿cuál es la explicación? También, Also, muchos devotos que never, nunca, muchos devotos que nunca saw Prabhupada. Nunca vieron a Prabhupada. And they're very Krishna conscious. Some are sannyasis. Y ellos son muy conscientes de Krishna. Algunos incluso son sannyasis. También, otros devotos, discípulos de Prabhupada, and they never saw Prabhupada. There are also other devotees, the disciples of Prabhupada, that never saw Prabhupada. That amazing. Did you know that? ¿Sabían eso? ¿No es sorprendente? There's some devotees that they're his disciples, and they never met him. Hay algunos devotos que son sus discípulos y nunca lo vieron, nunca lo conocieron. So, Entonces, what's the other word for so? There's another word. That's the only one? I think it depends on what follows. There's not two words for so. What's one so? Claro. Claro. So by serving Prabhupada, by following his instructions, then you're with him. Entonces, al servir a Prabhupada, al seguir sus instrucciones, ustedes están con él. So just to emphasize again, your relationship with your spiritual master is founded on your relationship with Prabhupada. Entonces, solamente para enfatizar, su relación con su maestro espiritual está cimentada sobre su relación con Prabhupada. And by establishing a relationship with Prabhupada, you learn how the relationship with the Guru is transcendental. It's not necessarily based on physical presence. Entonces, como ven con su relación con Prabhupada, la relación con su maestro espiritual es trascendental. No es dependiendo de una relación física. Any of you ever had a dream of Prabhupada? ¿Is that a question? ¿Ustedes alguna vez han soñado con Prabhupada? Raise your hand if you have. Por favor, levanten la mano si alguna vez lo han hecho. Oh, more than half the devoteeship. But nobody here is initiated by Prabhupada, and more than half have had dreams. Y ninguno de ustedes ha sido iniciado por Prabhupada, pero más de la mitad ha soñado con él. And when you woke up, how did you feel? Y cuando despertaron, ¿cómo se sintieron? Blissful, inspired, miserable, what? Frightened, happy? Yeah. That means Prabhupada was coming to you. Eso significa que Prabhupada estaba yendo hacia ustedes. Because he's not limited by the three dimensions that we live in. Porque él no está limitado por las tres dimensiones en las cuales vivimos. I had an interesting experience. Before I was giving diksha, Tengo in una 1990 or something. tengo una historia interesante. Por ejemplo, antes de que yo diera diksha, por ahí de 1990, This devotee wanted to take initiation from me. este devoto quería tomar iniciación de mí. And I said, well, I'm not giving initiation. Y pues yo le dije, yo no estoy dando iniciaciones. He said, but I only want you. Y dijo, pero yo solamente lo quiero a usted. And Prabhupada came into him in a dream. Y Prabhupada vino a él en un sueño. Prabhupada said, take initiation from so-and-so. Y Prabhupada le dijo, toma iniciación de tal.
And then the Buddha said, but what about Mahatma? Y el otro dijo, ¿pero qué hay de Mahatma? And Prabhupada said, he's your Siksha Guru. Y Prabhupada le dijo, él es tu Guru Siksha. So it was a perfect answer, because I couldn't give diksha, because I wasn't doing it. And there was another diksha guru there, and he said, take from him, and Mahatma will be your Siksha Guru. So that was like real-time instruction, dealing with a real situation. Y esa fue la respuesta perfecta, porque yo no estaba dando diksha, yo podía ser su siksha, él sí estaba dando diksha, entonces así fue como iba a funcionar. So you can pray to Prabhupada, Entonces ustedes le pueden orar a Prabhupada he'll give you guidance. para que los guíe. Yes? ¿Sí? Now, Ahora. ahora? Ahora. 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 Instead of ora, ahora? Ahora. Ahora. Ora is hour, and hour is now. Yes. Ahora. I forgot what I was going to say. Yeah. Prabhupada once said, if you want to know me, read my books. Prabhupada alguna vez dijo, si ustedes me quieren conocer, lean mis libros. So you could see his books like personal letters to you. Entonces ustedes pueden ver sus libros como cartas personales hacia ustedes, You're directly associated. como asociación directa. Now, Ahora. un problema, posible un problema, si los devotos no conoce their relation, Su relación con Prabhupada. Porque en el futuro, en el futuro, no persona, nobody, nadie, nadie nadie conoce Prabhupada. Si ustedes no conocen Prabhupada después ustedes, Prabhupada will just be some guru. You Solo understand? será algún guru. You understand? Yeah, Spanish and English are similar. And Kama Gayatri speaks French, so she understood. Your job Su trabajo, is to pass Prabhupada down to all the people who come to ISKCON. su trabajo es que todas las personas que vengan después de ustedes en ISKCON conozcan a Prabhupada. So if you have not established a strong relationship with Prabhupada, then the next generation, they won't know who Prabhupada was. They'll only know your guru. Entonces, si ustedes si no tienen una relación fuerte con Prabhupada, la siguiente generación no va a saber quiénes, solo van a conocer a su guru. That's okay. Y eso está bien. Pero But that's not, we need to do more than that. nosotros necesitamos hacer más que eso. So you have to have a strong relation with Prabhupada, then that you will give to the next generation. Entonces ustedes deben de tener una fuerte relación con Prabhupada para que eso llegue a la siguiente generación. And they'll give that to the next generation. Y ellos le darán eso a la generación que siga. And then 500 years from now, Y después, dentro de 500 when someone años, says, who's your guru? cuando alguien diga, ¿quién They es say, tu guru? my guru is Srila Prabhupada. Ellos dirán, I'm a mi guru es Srila I'm a Prabhupada. disciple of Srila Prabhupada. Yo soy un discípulo de Srila Under Prabhupada. the guidance of my Diksha Guru, Krishnadas Swami. Bajo la guía de mi Diksha Guru, Krishna Das Swami. Yes? ¿Sí? That's the idea. Eso es la idea. I think it's very important to realize that your relation with Prabhupada is based on you following him. It really has, I don't know how to say this properly, but in a sense, it has nothing to do with him because, it has everything to do with him, but nothing to do with him because he's given everything to you
So it's you who takes it. And you can take as much as you want. Básicamente, su relación con Prabhupada se basa en ustedes siguiendo sus instrucciones. No tiene que ver con él. Bueno, sí tiene que ver con él, pero en realidad es más ustedes siguiendo sus instrucciones, porque él ya se los dio todo. ¿Cuánto están tomando lo que él está? Y ustedes pueden tomar todo lo que ustedes quieran. So you can have as close a relationship with Prabhupada as you want. Entonces ustedes pueden tener una relación tan cercana con Prabhupada como ustedes quieran. And the only thing that could stop that is you. Y lo único que puede detener eso son ustedes mismos. Nobody else can stop that. Nadie más puede detener eso. Right? Correcto? Correcto. Sí. Claro, correcto, verdad. And what's the other one? Something that you feel it? Entendido? What was it? ¿Entienden? Siendo? ¿Sienten? No. ¿Entienden? No. ¿Entienden? No, you feel it? ¿Lo sienten? Yeah. ¿Comprenden? Forgot. ¿Entienden? No. Sentidos. Something. Tiene ¿Tiene sentido. sentido? Tiene sentido. Sí. ¿Tiene sentido? You feel it? Is that what it is? No, no tiene sentido. What is it? How do you understand Makes it? sense. Same way, you understand? Tiene sentido. Yeah. Hare Krishna. Now, Ahora, Prabhupada knew something about us. Prabhupada hizo algo acerca de nosotros. He knew we were very, very, very Él sabía que nosotros éramos muy, muy, muy pobre. On la conciencia de Krishna. Pobre, spiritual poverty. eran muy pobres espiritualmente. He knew that. Él sabía eso. También, Prabhupada es muy, muy, muy merciful. Pero también Prabhupada es muy, 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 muy misericordioso. 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 Yeah, very merciful. And he knew Y él sabía the process that he's giving us would work que el proceso que nos estaba dando funcionaría if you take it. si ustedes lo toman. And sometimes devotees think it doesn't work. Y algunas veces los devotos piensan que no funciona. It's like if I'm a doctor and I give you medicine and I say take it 3 times a day and you take it once a day and then you come back and say it doesn't work. Es como si yo fuera un médico y les doy medicina y les digo, por favor, tómala 3 veces al día. Y ustedes nada más la toman una vez y luego regresan diciendo que no funcionó. Better example. Un mejor ejemplo. Take these 16 pills every day before 8 o'clock. Por favor, toma estas 16 pastillas todos los días antes de las 8 de la mañana. Then you come back and see me and I say you're taking your 16 pills and you say, well, some days I get up late and I don't like the way they taste and then Entonces ustedes vienen conmigo y les pregunto, si estás tomando esas 16 pastillas todos los días antes de las 8 y me dicen, a veces me levanto tarde, no me gusta como saben. 16 pills is too many pills. 16 pastillas son demasiadas pastillas. So then, I can't help you cure your disease. Y pues si es así, no les puedo Yes. ayudar a que se curen de esa enfermedad. So Prabhupada knew if we took what he gave us, we would become Krishna conscious. Pero Prabhupada sabía que si nosotros tomáramos lo que él nos estaba dando, nosotros nos volveríamos conscientes de Krishna. And he did something amazing. Y saben, él hizo algo sorprendente. You probably know this. De seguro ya lo saben. Well, when Prabhupada introduced japa, Pero cuando Prabhupada nos mostró lo que es la yapa, he introduced 64 rounds a day. él primero nos mostró 64 rondas al día. How many of you knew that? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Levanten la mano. Most of you. Okay.
Because that was standard for Vaishnavas. That would be normally what they would chant. Porque ese era el estándar para los Vaishnavas, eso era lo que normalmente cantaban. Prabhupada's spiritual master said, if you don't chant 64 rounds a day, you're considered fallen, not in a very good position. El maestro espiritual de Prabhupada decía que si uno no cantaba sus 64 rondas al día, uno era considerado un caído, como si no tuviera una muy buena posición. How does that make you feel? ¿Eso cómo los hace sentir? Fallen. ¿Caídos? See? He was right. Yeah. And Lord Chaitanya, Y el señor Chaitanya, when he was invited for lunch, cuando era invitado para comer, he would ask, él preguntaba, who is chanting 64 rounds? Because I will only eat lunch. I will only let someone cook if they're chanting 64 rounds. ¿quién está cantando 64 rondas? Porque yo solamente voy a almorzar comida de alguien quien cocine que haya cantado sus 64 rondas. So you're probably wondering, well, why Prabhupada allowed us to chant 16? Entonces seguro ustedes están preguntando, ¿por qué Prabhupada permitía que nosotros solamente estemos cantando 16? Well, you can thank the first devotees of ISKCON for this. Bueno, ustedes le pueden agradecer a los primeros devotos de ISKCON por esto. Because they said, Prabhupada, we can't do that. Porque ellos decían, Prabhupada, nosotros no podemos hacer eso. Then Prabhupada said, okay, then you can chant 32. Entonces Prabhupada dijo, ok, está bien, entonces pueden cantar 32. And you can also thank them for saying, Prabhupada, we can't do that either. Entonces también le pueden agradecer por decir, Prabhupada, no podemos cantar eso tampoco. And then Prabhupada said, okay, 16 but no less. Entonces Prabhupada dijo, está bien, 16 pero no menos. And you can thank them for saying, okay. Y ustedes les pueden agradecer por decir, ok. Now, the question has arisen, if 64 is the standard, how could Prabhupada give us 16 and that be sufficient? Entonces, la pregunta tiene una razón. ¿Por qué solían cantar 64 y Prabhupada nos dio 16? ¿Y por qué eso es suficiente? Prabhupada said, Prabhupada decía. Decía, said. Decía. I never heard that before. Decía. Sí. I always heard dijo. También. That's present. It's a different Decía, Prabhupada tenses. said. If we chant 16 rounds, Si ustedes cantan 16 rondas, of course, without offense, without offense, sin ser ofensivos, and you follow the regular principles, y siguen los principios regulativos, I will take you back home, back to Godhead, in this life. yo los llevaré de regreso a casa en esta vida. So, Entonces, we could conclude podemos concluir that Prabhupada made a deal que Prabhupada hizo un trato with Krishna, con Krishna, 16 rounds. 16 rondas, You know. You give them a discount. y les das un descuento. They're really falling. En verdad son muy caídos. Okay, so we'll give you a discount, but not less than 16. Y pues nos dio un descuento, pero no menos de 16. And the deal is, okay, if you do that, then Krishna, he'll open the back door. Y el trato es, bueno, ustedes hacen eso y Krishna, pues bueno, él va a abrir la puerta de atrás. Don't expect to get in the front door, but No esperen entrar por la puerta principal. Prabhupada will be at the back door. Pero Prabhupada va a estar allá en la puerta de atrás. And he'll make sure the gatekeepers aren't doing it. Y él se va a asegurar que los porteros los siguen ahí dejando entrar. So those are Prabhupada's exact words. So I promise I will take you back to God. Y esas en realidad fueron las palabras exactas de Prabhupada. Yo les prometo que yo los llevaré de regreso a casa. So at least we should understand that. Y por lo menos deberíamos de entender eso. This is the mercy of Prabhupada. Esa es la misericordia de Prabhupada. That he can make these deals with Krishna. Y que él hizo estos tratos con Krishna.
And so we can see that what Prabhupada did for those first disciples, it's now being done for all of us. Y entonces nosotros podemos ver que lo que Prabhupada hizo por esos primeros discípulos ahora se está haciendo por todos nosotros. You know, Ustedes I saben. don't know if you realize this. No sé si ustedes se dan cuenta de ello. If there weren't a group of people in New York who took up Krishna consciousness, there may be no Krishna consciousness movement if they didn't take it up. Si no hubiera habido un grupo de personas en Nueva York que aceptaron la conciencia de Krishna, a lo mejor no habría conciencia de Krishna en el mundo. You ever thought about that? ¿Alguna vez se lo han preguntado? If people didn't come in the beginning and start practicing Krishna consciousness, Si esas personas no hubieran llegado al principio y hubieran empezado a practicar la conciencia de Krishna, if those first devotees didn't come si esos primeros devotos no hubieran venido and completely just break away from all social norms and join Prabhupada, y there may be no ISKCON today. se hubieran apartado de todas las normas sociales y seguido a Prabhupada, tal vez no hubiera ISKCON ahora. Do you ever think of that? ¿A veces lo piensan? In every movement, En cada movimiento, if someone has an idea but nobody joins, then it stops. It can't grow because there's nobody to spread it. si alguien tiene un ideal pero nadie lo sigue, pues eso para, porque pues no puede seguir creciendo. So when Prabhupada said 16 rounds and they said okay, Entonces, that okay meant, that okay is the reason you're all here, because they actually did it. entonces cuando Prabhupada dijo, ok, este es el trato, 16 rondas, y ellos dijeron, ok, ese ok es y que ellos lo cumplieron, es por lo que estamos aquí, porque ellos en realidad lo hicieron. Wow. Kamagarti says he jumped to Prabhupada several times and he was instructing her. Kama Gayatri dice, yo soñé con Srila Prabhupada varias veces y me estaba instruyendo y nosotros teníamos una relación muy cercana como guru-discípulo. Kamagarti was in Mauritius when I was there refusing to accept disciples, and she had asked me, Kama Gayatri estaba en Mauritius cuando yo no estaba aceptando discípulos y ella me había preguntado. must have been 1989 or 1990. Debió haber sido 1989 o 1990. Oh, yeah. Anyway, De cualquier manera, when she was, maybe it was 83, I don't know. But no sé, tal vez fue el 83, no lo sé. her spiritual master left, Pero su maestro espiritual se fue. and then I initiated it Y entonces yo la inicié, like 5 years ago. como hace 5 años. So it all worked out. Así que pues todo funcionó. So, that one okay of those devotees, Entonces ese ok de esos devotos, and Prabhupada saying, here's the deal, y que you do 16 rounds, follow these 4 principles, I take you back to Godhead, and they say okay. Without that okay, there'd be no ISKCON. entonces con ese ok y que el trato de Prabhupada y esos 16 rondas y que siguieran los 4 principios y que ellos lo siguieran, sin eso no habría ISKCON. Did you ever think of that before? ¿Alguna vez habían pensado eso antes? I never thought of that before until a godbrother of mine sent me a video. Yo nunca había pensado en eso hasta que un hermano espiritual mío me puso un video. It's a beautiful video. Es un hermoso video. It's a picture of a park. It looks like San Francisco in like 1967 or 68. Es una imagen de un parque muy hermoso, se ve como San Francisco en el 68, 69. And there's one hippie in the park and he's all alone. Y hay un hippie en el parque y está todo solo. And he's doing some kind of strange dance. Y está haciendo ahí un baile raro. I forget, but something like Olvido, pero algo así. that. Something like that. Así, bailando así. And he's alone just doing it. Y él está ahí solo haciéndolo. And after about 4 minutes, somebody comes up next to him and starts doing the same thing. Y después de como 4 minutos alguien va y se para a un lado y empieza también a moverse igual.
And then about a minute later, 3 more people come and do it. Y como un minuto después llegan otras 3 personas y también. This is not fake, this is real. Y esto no es falso, esto es real. And then 3 more people, 3 more people. Y después 3 más y 3 más. And gradually, everyone within like 50 yards of them, they all started coming in. So that the end of the video, it's only like 5-minute video, like 300 people. Y así gradualmente va creciendo, así al final son como 50 yardas donde va creciendo y el video dura como 5 minutos y al final son como 300 personas ahí bailando. So the first person is like the founder of a movement. Entonces, la primera persona es como el fundador del movimiento. And the next few people are like the first followers. Y las primeras personas después son como los primeros seguidores. And because of those first followers, there's another batch of first followers. Y debido a esos primeros seguidores, hay como otro montón de primeros seguidores. And at the end of the video, you're seeing people in like groups of 20, just one group of 20 after another just coming in, and all of a sudden, there's like 300 people dancing like that. Entonces, para el final del video, ustedes pueden ver así como pequeños grupos de 20, así como que van llegando. Y ya, de repente ya son como 300 personas ahí bailando. And now we have proof Y ahora tenemos prueba. that 16 rounds, 4 principles actually works. We have 50 years of proof. Y ahora tenemos la prueba de que esas 16 rondas y 4 principios, sí funciona. Tenemos 50 años de prueba. Bueno, 53 en realidad. But I really think one of the greatest proofs for us is seeing the advancement of all the devotees who came after 1977. Pero yo en verdad pienso que una de las grandes pruebas es ver el avance de todos esos devotos que llegaron después de 1977. And a lot of those devotees who came in the late 70s, early 80s, if you meet them, you'll think they're Prabhupada disciples. Not just because they have gray hair, but because how they talk about Prabhupada. Y bueno, muchos de esos discípulos que llegaron después del 77, si ustedes los conocen, van a pensar que son discípulos de Prabhupada. No nada más por las canas, sino por la manera en la que hablan de Prabhupada. Anyone with gray hair can fake that they're Prabhupada disciples. Cualquier canoso puede fingir que es un discípulo de Prabhupada. You want to get a free room in Mayapur? I'm a disciple of Prabhupada. Look at my hair. Si alguien quiere ahí conseguir alojamiento gratis en Mayapur, nada más, y está canoso, nada más digan, mira mi cabello. 1990, yeah. So they're so close to Prabhupada. Entonces ellos son tan cercanos a Prabhupada that when they talk about Prabhupada, people who don't know think they're talking about what they saw, but they were never, they came to ISKCON after Prabhupada left the planet. But you can't tell. It's like they had his association. Entonces ellos, cuando hablas con ellos, parece que están contando historias que ellos mismos vieron, por la manera en que ellos se refieren a Prabhupada. Y uno no se puede dar cuenta, pero en realidad todos ellos llegaron después de que Prabhupada dejó este mundo. Have you ever met anybody like that? ¿Alguna vez han conocido a alguien así? You thought they were a Prabhupada disciple and they weren't? ¿Y ustedes pensaron que eran discípulos de Prabhupada y no lo eran? No? Yes. So I think that's very powerful proof of Prabhupada's presence. Entonces yo pienso que esa es una prueba muy poderosa de la presencia de Prabhupada. And then all the people who were not initiated by Prabhupada, who were very, very advanced in Krishna consciousness, that's proof. Y also. Entonces toda esa gente, de todos sus devotos que son muy, muy avanzados y que no fueron iniciados por Prabhupada, eso es una prueba. And that's encouragement for all of you. Y eso también es motivación para todos ustedes. You can be a pure devotee and you can be as close to Prabhupada as you want to be, as you are able to follow. Ustedes pueden convertirse en un devoto puro y pueden ser tan cercanos a Prabhupada como ustedes quieran. And if you follow his instructions, you're much closer to him than an initiated disciple who's not following. Y si ustedes siguen sus instrucciones, pueden ser incluso más cercanos a él
que discípulos iniciados por él que no la siguen. Yes? ¿Sí? Sí or no? Sí. Verdad or verdad? You have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? The question is, what am I drinking? Sí, su pregunta es ¿qué estoy tomando? Doesn't taste good. No sabe bien. It's cumin tea. Es de comino. You don't believe me? Make some for yourself. Si no me creen, háganse un poco. But it's healthy. Pero es saludable. You all want to hear some lila, right? Todos ustedes quieren escuchar algunos lilas, pasatiempos. Well, Bueno, rather than lila, I was thinking, I just heard a lecture of Prabhupada the other day. bueno, más que un lila, la vez pasada estaba escuchando una clase de Prabhupada. And the way he was speaking Y la manera en que hablaba reminded me me recordó that Prabhupada has no envy. que Prabhupada no tiene envidia, He only has love. él solo tiene amor. And so, whatever you can do in the service of Prabhupada, Y entonces, cualquier cosa que ustedes puedan hacer en el servicio de Prabhupada, he appreciates. él lo aprecia. And he doesn't expect a lot. Y él no espera mucho. As I said, he knows we're very fallen. Porque pues, como ya lo dije, él sabe que somos muy caídos. But if you take the process, he's so happy. Pero si ustedes toman el proceso, él será muy feliz. You know, Prabhupada came to give Krishna consciousness, so if anybody takes it, he's so happy that you've taken it. Entonces él trajo este proceso para que cualquiera lo tome. Entonces si ustedes lo toman, él está muy feliz. But Prabhupada tells a story that some man made a product. Entonces Prabhupada cuenta una historia de que un hombre hizo un producto. After so long he made it, and he opened a shop, and finally Des- the product's out there. And then he finally sold the product. He got so excited he had a heart attack and died. Él cuenta la historia de un hombre que hizo un producto, trabajó muchos años y después de mucho tiempo él abrió una tienda para vender ese producto y ya tenía todo listo para vender su producto y estaba muy feliz que cuando por fin vendió ese producto de tanta felicidad le dio un infarto y murió. I think it's a true story. So, Es una historia verdadera. you know, Prabhupada's excited when someone takes to Krishna consciousness. Entonces, saben, Prabhupada está muy feliz cuando alguien toma la conciencia de Krishna. And another thing Prabhupada said, Y otra cosa que Prabhupada dijo, which I think is really important for us to understand. que también pienso que es muy importante que nosotros entendamos, On different occasions, he said that I could not spread Krishna consciousness alone. I needed your help. que él también en muchas ocasiones dijo, yo no pude haber esparcido la conciencia de Krishna solo, yo necesitaba su ayuda. So he would thank his disciples for helping. Y él agradecía a sus discípulos por ayudarlo. So you should know that any service you do to Así- spread Krishna consciousness, Prabhupada's appreciated. Así que ustedes deben de saber que cualquier servicio que ustedes hagan para difundir la conciencia de Krishna, Prabhupada lo aprecia mucho. Even you may not feel you're very much a devotee. You may not feel Ustedes, you're not much of a devotee. ustedes a lo mejor puede que no se sientan así, que sean así el gran devoto, But that's not how Prabhupada sees it. pero así no es como Prabhupada los ve. Like we look at one another. Well, how good a devotee are you? Es como cuando nosotros vamos uno al otro y lo, ¿qué tan buen devoto eres tú? And Prabhupada doesn't look at us like that. Pero Prabhupada no nos ve así. He just looks at your bhakti. He looks at what you're doing, your intention. Él solo ve tu bhakti, él solo ve lo que estás haciendo, tus intenciones. And then he appreciates that service. Y él después aprecia ese servicio. So by your service, Entonces, por su servicio, you're able to satisfy Prabhupada and then get his well wishes. entonces por su servicio, ustedes pueden satisfacer a Prabhupada y obtener sus bendiciones. Now, I know by reading Prabhupada's books, it might seem like Prabhupada was very strict and very heavy. And I'm not saying that he wasn't strict.
I'm not saying he wasn't heavy, but Bueno, ustedes pueden pensar al leer los libros que él era muy estricto y muy pesado. Y no quiero decir que no era estricto y pesado, pero he had to be strict and heavy because he had to instruct us. But at the same time, whatever we could do, he was thankful for. Pero él tenía que ser estricto y pesado porque nos estaba instruyendo. Pero por cualquier cosa que nosotros hacíamos, él estaba agradecido. He's giving us instructions, but they're not for his benefit. Él nos estaba dando instrucciones, pero no eran para su beneficio personal. But when we would follow the instructions, he would thank us for following the instructions, which were really instructions that would help us. Entonces, cuando nos daba instrucciones y nosotros las seguíamos, él estaba muy agradecido, pero en realidad esas instrucciones eran benéficas solo para nosotros. But it was his service to his guru to help us. Pero su servicio para su guru era ayudarnos a nosotros. So in that sense, by advancing in Krishna consciousness, you're also serving Prabhupada because he was ordered to make us Krishna conscious. Entonces, de esa manera, por medio de su avance, ustedes están ayudando a Prabhupada a hacer servir a su maestro. So Ananda Swarupa is asking, is following your guru's instructions the same as following Prabhupada's? Ananda Swarupa pregunta, ¿seguir las instrucciones de tu guru es igual que seguir las instrucciones de Prabhupada? Naturally, but it doesn't mean that you ignore Prabhupada's instructions. Naturalmente, pero eso no significa que uno tiene que ignorar las instrucciones de Prabhupada. It would just be like, maybe a senior devotee comes here and gives you some advice because you're doing something wrong. You can't say, well, you're not my guru, so I don't follow you. Es como cuando viene un devoto mayor y ve que ustedes están haciendo algo mal y viene y les da unas instrucciones, ustedes no van a ir a decirle, ¿sabe qué? Usted no me puede decir nada porque no es mi guru. And I can say from personal experience that when we were happy in Krishna consciousness, made Prabhupada very happy. Pero puedo decir por experiencia personal que cuando nosotros estábamos felices en conciencia de Krishna, hacíamos muy feliz a Prabhupada. Okay? Just like if you're a mother or father and your children are always miserable, that's going to make you miserable also. Es como si ustedes son madre o padre y tienen hijos y su hijo es miserable, bueno, ustedes también se van a sentir miserables. So we were miserable before we became devotees. And then Prabhupada seeing that we became happy as devotees, that made him so happy. Entonces nosotros éramos muy miserables antes de ser devotos. Entonces llega Prabhupada y nos hace tan felices ya en conciencia de Krishna, y eso lo hizo muy feliz a él. And sometimes he would say, I just want you to be happy. Y él a veces solamente decía, yo solo quiero que estén felices. So all those difficult instructions that sometimes we find troublesome to follow, they're just instructions that will make us happy if we follow them. Entonces todas las instrucciones difíciles que a veces a nosotros se nos complicaba seguir, al final simplemente eran instrucciones para hacernos felices. And if you're happy as a devotee, you're pleasing Prabhupada. Y si ustedes son felices como devotos, entonces están complaciendo a Prabhupada. If you read something in Prabhupada's books and you get some realization or some appreciation, that makes him happy. He wrote those books for you, for that to happen. Si ustedes leen los libros de Prabhupada y tienen alguna realización, eso también lo hace muy feliz porque él para eso escribió esos libros. You agree? ¿Están de acuerdo? Sí. Yes. Prabhupada uses this example Prabhupada usa este ejemplo, that a father loves all his sons, que un padre ama a todos sus hijos, but the son who is helping with the family business, he has some special attention from the father. pero aquel hijo que atiende al negocio familiar, pues tiene una atención especial de su padre. So, devotees like yourself, your godbrothers, who are so dedicated to taking care of Prabhupada's mission, furthering Prabhupada's mission,
And we know this was very close to Prabhupada's heart, his desire to spread Krishna consciousness. Entonces los devotos, los discípulos como usted, que están tan enfocados en propagar la misión And take care of his mission. y cuidar su misión, Very dear to Prabhupada. son muy queridos en el corazón de Prabhupada. And sometimes when we're young, we wonder how for so many years, you must have gone through your own series of doubts and your own struggles with your life. How did you remain committed to serving Prabhupada's family business in your own personal life? If you can share some. Yeah. Entonces nosotros cuando somos jóvenes, a veces nos quedamos pensando cómo ustedes por tantos años se han mantenido, o sea, a lo mejor también han tenido sus problemas o sus dudas para mantenerse así. Entonces a lo mejor nos pueda compartir un poco de consejos o información de cómo lo logró. Let's say Digamos, a doctor came up with a cure que un doctor viene con una cura for death para la muerte and disease y la and enfermedad old age. y la vejez. And you met that doctor. Y tú conoces a ese doctor. And the doctor said, I want to start a movement. Y el doctor dice, quiero iniciar un movimiento. Because nobody has the cure for old age, disease, and death. Porque nadie tiene la cura para la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces sales a la calle. Excuse me, sir, I have this medicine. It cures old age, disease, and death. And they say, get out of here. Entonces sales a la calle y dices, oiga, disculpe, yo tengo esta medicina que cura la enfermedad, la vejez y la muerte. Y ellos me dirían, vete. And you have a festival Y tienes un festival to cure old age, disease, and death. para curar la vejez, la enfermedad y la muerte. In a city of 25 million people like Mexico City, and 1,000 people come, or 500 people come. En una ciudad para 25 en tu propia locura. You know, this medicine doesn't taste good. Piensas, no, esta medicina no sabe bien. So as I was saying, when you have something valuable, Entonces, como decía, cuando uno tiene algo valioso, you personally take care of it for yourself, tú personalmente lo cuidas. and then you naturally Y después tú naturalmente want to share it because it's so beneficial. lo quieres compartir porque es tan benéfico. So in those times of difficulty, Entonces, en esos tiempos de dificultad, I would always think yo siempre pensaba, it's too valuable es demasiado valioso to not be in a position where I can keep working to give it up. es demasiado valioso como para irse a una posición en la que no estaría, en la cual no estaría trabajando. But that was also connected with Prabhupada's mission. Pero eso también me conectaba con la misión de Prabhupada. Like, he established a mission to distribute the medicine, and he wanted us to continue the mission. So it's like your father established a business from nothing, became an international success, and he hands it over to you. How could you let that fall apart? Entonces es la misma misión. Él, Prabhupada inició esta misión y nos la dio para que nosotros la esparciéramos. Es como si tu papá inicia un negocio desde cero y después te dice, ahora te toca a ti. ¿Cómo te vas a negar a eso? So that's how I feel. Entonces así es como yo me siento. Like it's so valuable. Es demasiado valioso. It's like if you inherited $100 million US, and then, you know, your responsibility is to invest that, maintain that money, and hand that down, and you could use that money to help so many people. But if you just squander it and buy 5, you know, supercars and vacation houses and this and that, and what a waste. Es como si tú heredaras 5 millones de dólares, entonces, pero tu misión es mantener ese dinero, invertirlo y seguirlo pasando a las siguientes generaciones. O sea, claro que tú podrías hacer mucho bien con ello, o podrías, no sé, comprar 5 supercarros, pero pues eso sería un desperdicio. And I can tell you my experience. Y les puedo decir mi experiencia. And Prabhupada has also confirmed this in many things he said. Y Prabhupada también ha confirmado esto en muchas cosas que dice. That if you share Krishna consciousness, Que si tú compartes la conciencia de Krishna, Krishna will bless you in so many ways. Krishna te va a bendecir de muchas maneras. He's so happy. Krishna's so happy. Prabhupada's so happy. Y Krishna está muy feliz y Prabhupada está muy feliz. The whole disciplic succession is happy. Toda la sucesión discipular está feliz. And you get so many blessings. Entonces tú obtienes tantas bendiciones. Because that's what Krishna wants. Porque eso es lo que Krishna quiere.
You know, the example that sometimes Prabhupada would give is if a son runs away from the family and you go, and the son's gone for years, and you go and bring him back, and how happy your father will be. Otro ejemplo que nos daba Prabhupada es, por ejemplo, cuando un hijo se va de su casa y se va por muchos años, entonces tú vas y recuperas a ese hijo y lo traes de vuelta, entonces imagínate qué feliz va a estar el padre. The other thing is that I see that there are so many people, and very, very nice people, but they don't have much spiritual knowledge, and therefore their lives are misdirected and they're unhappy. Es como, por ejemplo, también hay mucha gente, muy buena gente, nada más que tienen muy poco conocimiento espiritual, entonces sus vidas se confunden, están mal dirigidas hacia otros lados y eventualmente eso los hace miserables. And they don't have to suffer, but they don't know how to avoid it. Y ellos no tienen por qué sufrir, pero no saben cómo evitarlo. And we can help them. Y nosotros nos podemos ayudar. So it's the same thing. You have the medicine. Entonces es lo mismo. Imagine Usted la you medicina. have the medicine to cure every disease. Imagina que tuvieras la medicina para curar todas las enfermedades. And you think, well, I don't feel really like giving it out. Y tú dices, en realidad no me siento así como que con ganas de repartirla. You could go in the hospital and cure everybody in 10 seconds. Podrías ir al hospital y curar a todos en 10 segundos. It's too much trouble. No, qué flojera. I'd rather watch television and eat potato chips. Preferiría ver televisión y comer So papitas. it's something like that. Entonces es algo así. Like, how can you not do that? O sea, ¿cómo puedes no hacer esto? Having that knowledge. Teniendo ese conocimiento. So it's kind of like, I don't want to say, I would feel guilty not doing it, but it seems, what's the word? O sea, no quiero decir, me sentiría culpable si no lo hago, pero It seems unjust. más bien me parece injusto. To Prabhupada and to the world. Para Prabhupada y para el mundo. Then our scriptures say that if you're given knowledge, Y en las escrituras dice que si se te da conocimiento, then with it, when you're given knowledge, you're obliged to give it. It comes as the price you have to pay to entonces, receive it and to realize it. cuando tú recibes conocimiento, estás obligado también a repartirlo. Es la responsabilidad que viene, es la obligación que viene cuando tú lo recibes. And if you're given knowledge and you don't distribute it, then you'll get no realization from that. Entonces, si tú recibes conocimiento pero no lo distribuyes, pues no vas a tener ninguna realización de él. So even though you have the knowledge, you won't be able to act on it. Entonces, incluso si tienes el conocimiento, no vas a saber cómo actuar de ese conocimiento. ¿Qué hacer con él? And if you study Prabhupada's teachings closely, you'll see how much he emphasized sharing spiritual knowledge. It's like nothing he emphasized more than that. Y si ustedes estudian las escrituras de Prabhupada, ustedes van a ver que no hay nada que le enfatice más que no sea compartir el conocimiento. It was like he would say things basically to the extent of just dedicate your life to giving knowledge to others. And you don't have to worry about anything. Krishna will take care of you in this life. In the end, you go back to Godhead. Básicamente decía, todo lo que tú tienes que hacer es compartir esto y tú ya no te tienes que preocupar por absolutamente nada más. Ya al final de tu vida, tú te irás de regreso con Krishna. At least for me, it's hard to just say, I don't feel like it. Entonces, para mí es difícil decir, yo no tengo ganas. Whether I feel like it or not, the reality is it's there. Tenga ganas o no, la realidad es que está ahí. And it's really hard to ignore. Y es muy difícil ignorarlo. Especially when you see the condition of the world today. It's so much worse than it was when I first became a devotee. Especialmente cuando uno ve la condición del mundo en estos días, es muchísimo peor que cuando yo me convertí en un devoto. It's just, ignorance is pervasive, and there's a lot of cheating, but a lot of the cheating is going on not because people are cheating, but because they're ignorant. And they're trying to help, but they don't know how. La ignorancia es muy fuerte y también hay muchas mentiras, pero hay muchos engaños, pero la gente no lo comprende porque es ignorante. There's so much ignorance in the name of religion, and people sincerely
trying to help others, but many of them are misleading people, unknown to them. Hay mucha ignorancia respecto a la religión y hay mucha gente también que se aprovecha de ello, que miente. Yes? Yes. You know, some religions, if you do yoga and you become vegetarian, then they think you're of the devil. Por ejemplo, en algunas religiones, si tú haces yoga y eres vegetariano, piensan que eres del diablo. So they'll have to talk you out of that. Entonces ellos van a tratar de sacarte de eso. So they sincerely think they're helping you. Y ellos sinceramente piensan que te están So ayudando. when we see things like this, Cuando vemos cosas así, it's difficult to turn our back, es difícil nosotros darles la espalda. even though it's difficult to convince people. Aún y si es difícil convencer a la gente, Ignorance is very strong. ya que la ignorancia es muy fuerte. But the problem is many nice people are unfortunately misguided. Pero el problema es que mucha gente amable, desafortunadamente, está mal direccionada. So it's hard to just sit and watch it happen. Entonces es difícil solamente ver qué suceda. Knowing that we have the potential to solve so many problems. Sabiendo que tenemos el potencial de resolver tantos problemas. And part of that Y parte de eso is becoming Krishna conscious yourself as a necessary ingredient to do that. Y parte de eso es que uno mismo se vuelva consciente de Krishna como un ingrediente necesario. Yes? ¿Sí? And the other reason Y la otra razón is if you understand how ignorance works, es que si uno entiende cómo funciona la ignorancia then when it starts working on you, y cuando empieza a trabajar en ti, you can understand what's happening. puedes entender lo que está pasando. And then you can tell yourself, I know what's happening and I'm not going to allow this to happen. Which is different than not knowing it's happening. Y te puedes dar cuenta cuando sucede, entonces te puedes decir a ti mismo, yo sé lo que está sucediendo y yo no voy a permitir que esto pase, que es muy diferente cuando tú no sabes qué te está pasando. There was a point in our life we didn't know the ignorance we were in. Había un punto en nuestras vidas en el cual nosotros no sabíamos la ignorancia en la que vivíamos. But now that you know, how can you allow yourself to be controlled by it? It's just, you can't give in to that. Pero ahora que saben, pues no podemos seguir viviendo así, no podemos permitir que esto suceda. Even you might feel like, well, spiritual life is so hard, I just want to give in. Aún y si tú sabes, dicen, ay, la vida espiritual es muy difícil, ya, me quiero rendir. But you know, giving in is a dead end. Pero todos sabemos también que rendirse es una calle sin salida. So you can't, even if you want to. Así que no se puede, incluso aunque quieran. It's just, if you know something Entonces, si ustedes saben algo and you don't do it, and the result is you suffer, that's just stupid. y no lo hacen y no lo resuelven, es simplemente estúpido. So sometimes I tell myself, A veces me digo a mí mismo, don't be stupid. no seas estúpido. I know I should go left, Es como que yo sé que debería ir hacia la izquierda, but I really feel like going right. pero la verdad es que me dan ganas de ir a la derecha. Don't be stupid, just go left. No seas estúpido, ve a la izquierda. If you go right, you're going to drive off a cliff. Si vas a la derecha, te vas a caer de un precipicio. I know, I will, but I just feel like going Yo right. sé que lo voy a hacer, pero simplemente tengo ganas. Something's pulling me to go right. Algo me está jalando hacia allá. The sky is blue. El cielo es azul. It's cloudy on the left. Acá está nublado. Don't go right, you're going to kill yourself. No vayas hacia la derecha, te vas a matar. I know, but maybe I won't kill myself. Ya sé, pero pues a lo mejor no me mato. You killed yourself every other time you went right. Why do you think this time you won't? Te has matado cada vez que vas hacia la derecha, que te hace pensar que esta vez no. It's like that. Don't be stupid. Es algo así, no sean estúpidos. Every morning when you wake up, look in the mirror and say, Dear so-and-so, don't be stupid. Cada mañana que se levanten, vayan al espejo y díganse, mí mismo, no seas estúpido. Because we have the capacity to do unlimited stupid things Porque nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas estúpidas ilimitadas and not learn our lesson. y no aprender la lección.
And that's the definition of stupid. Y esa es la definición de estúpido. You run into a wall, bang your head, and you keep running into it. Ustedes van corriendo hacia una pared, se dan un golpe en la cabeza y siguen corriendo y van Thinking one time, I'm not going to bang my head. pensando, uno de estos días no me voy a pegar en la cabeza. See? ¿Ven? So we can't do that. No podemos hacer eso. And we've done that for lifetimes. Y hemos hecho eso por vidas. So, if you give up on your spiritual life, all you're doing is reverting back to doing the same things you did for lifetimes that didn't work. Entonces, si ustedes hacen eso con su vida espiritual, todo lo que van a hacer es volver a hacer lo mismo que han hecho vida tras vida y que no ha funcionado. And if you do it, it's like this subtle memory is in your consciousness that I've done these things before and it didn't work, so when you do them again, it's just like that memory comes up and you're feeling like, why did I do that? That never works. Entonces, si lo hacen, viene la memoria sutil, así de que, esto ya lo he hecho antes, y momento, ¿por qué lo hago? O sea, cuando ya no funciona, va a decir, momento, ¿por qué lo hago si esto nunca funciona? Yes? ¿Sí? Ever had that experience? ¿Alguna vez han tenido esa experiencia? So, I just tell myself, Yo solo me digo a mí mismo, you have so much knowledge, tienes tanto conocimiento, you have so much knowledge that if you don't use it, you're more stupid than the average person, because they don't have the knowledge, so they don't know better. Yo a veces me digo a mí mismo, tienes tanto conocimiento, pero luego si no lo usas tú eres más estúpido que la gente promedio, porque ellos por lo menos no saben. It's true. Es la verdad. And in the Shastra it says, karmically, the more you know and the more you neglect doing what you know, the more you suffer more than the people who don't know. En el Shastra dice que kármicamente, mientras más sabes y menos haces, sufres más que las otras personas que no saben. Like right now, you just listened to an hour talk. Es como ahorita acaban de escuchar una plática de 1 hora. And if you don't do what I said, Y si no hacen lo que les digo, you're going to suffer more than if you didn't do what I said and you didn't come here. van a sufrir más que si no hubieran venido. So I'm sorry if I Lo siento. created any problems for you. Lo siento si les creo problemas. The more we learn, the more we suffer when we don't. Pero mientras más aprendemos, más vamos a sufrir si no hacemos lo aprendido. See? Sí. So you want to do a little kirtan? ¿Quieren hacer kirtan? Ya. Oh, she has a question. A ver. Yo tengo una duda. ¿Qué puedes contestarle a una persona cercana cuando le hablas de Krishna, de Prabhupada, y te dice, ¿y qué caso tiene lo que estás haciendo si no te ayuda, no te vas a acordar? Okay, she says, what to answer to a close person when you're talking to that close person about Krishna or Prabhupada, and they say, well, why is this worth it if in the next life you're not going to remember? She wants to know what to answer to those There's a couple persons. answers. You may not have a next life if you follow this. Okay, hay varias respuestas. Una es, bueno, en realidad si sigues esto no va a haber una siguiente vida. That's one answer. But if you do have a next life, Pero si tú tienes una siguiente vida, whatever you've developed forms the consciousness you'll have in your next life. So you don't have to remember it, but it'll form the way you think, the way you feel, the way you see. lo que sea que usted haya avanzado así en esta vida es lo que va a formar la conciencia para la siguiente vida. Entonces, en realidad, a lo mejor no se va a acordar tal cual de lo sucedido, pero eso, todo lo aprendido es lo que le va a forjar para la siguiente. We've seen people 14 years old, young people 14 years old, who know nothing about Krishna consciousness, come in touch with the Bhagavad Gita and decide to become devotees. Hemos visto a gente de 14 años, así que no han tenido ningún contacto con la conciencia de Krishna, que no saben nada, y que llegan y que tocan Bhagavad Gita y deciden hacerse conscientes de Krishna. That's because of what they've developed in former lives. They don't remember specifically what they did, but that consciousness has developed.
Eso es gracias a lo que han desarrollado en vidas pasadas. Ellos así específicamente no lo recuerdan, pero es algo que han ido desarrollando. I mean, maybe a better example or an additional example would be what you are today is a combination of all your experiences and all your knowledge, but you don't remember everything you learned in school, and you don't remember everything you did, but it's formed the consciousness you have now. Ok, tal vez otro ejemplo sería, por ejemplo, uno a veces no se acuerda de todo lo que ha aprendido ni todo lo que ha hecho en esta vida, o sea, todo lo que uno aprendió en la escuela, pero eso no significa que eso no lo haya formado a uno y que todo eso no nos convierta en quien somos hoy. Right? Pero And eso how no much se do you acuerda. remember from your chemistry class? O sea, en realidad, 30 ¿cuándo te years acuerdas ago. de la clase de química de hace 20 años? How many elements are there? ¿Cuántos elementos son? 92? ¿92? Hydrogen, oxygen. Hidrógeno, Nitrogen. oxígeno, nitrógeno. That's about all I remember. Y más o menos eso es todo lo que yo me 1 acuerdo. plus 1 is 2. 1 más 1 1, plus 2. 2 is 3. Yeah, that's about all 2 I más remember. 1, 3 y ya, hasta ahí me acuerdo. But it formed, learning the algebra, geometry, all of that, it formed something in my brain by which I see the world, but I don't remember exactly everything. Y por ejemplo, la álgebra y la geometría, a lo mejor no me acuerdo exactamente de lo que aprendí, pero de una manera u otra, forjan lo que yo soy hoy. Entonces, más o menos lo acuerdo. Yeah. Now, Ahora, when you die, if you don't take a spiritual form, you take a material body. Your body's different. cuando uno muere, si uno no toma una forma espiritual y vuelve a tomar un cuerpo material, pues el cuerpo es diferente. But your mind, intelligence, ego, that you carry. Pero tu mente, tu inteligencia y tu ego, eso te lo llevas. So whatever condition that they're in your next life, that's where you take off. Entonces, de cualquier condición en la que ellos estén para la siguiente vida, te los llevas y de ahí te despegas, de ahí inicias. So let's say there's some desire that you've conquered in this life. In the next life, you'll be detached from that desire. Or vice versa. If you haven't conquered it, it will bother you in the next life. Entonces, por ejemplo, si hay algún deseo que en esta vida usted ya haya así como conquistado, bueno, pues ya en la siguiente vida ya no va a tener que lidiar con ello. Pero, por ejemplo, igual es viceversa. Si uno no ha conquistado eso, va a tener que lidiar con ello en la siguiente. We have devotees in our movement who've been celibate all their life. Tenemos devotos en el movimiento que han sido célibes toda su vida. That's unusual. Eso es inusual And they don't have a problem with it. y no tienen un problema con ello. That means they already conquered it that desire in another life. Eso significa que ellos ya han conquistado ese deseo en una vida anterior. Or they have no false ego. O que no tienen un ego falso They're completely transparent, y que son completamente transparentes, honest. It's their honestos. nature. Es su naturaleza, Because that's what they cultivated in the past. porque eso es lo que ellos han cultivado en el pasado. So even though we're devotees, Por eso aún y si somos devotos, we may bring a very big ego into this life. podemos traer un ego muy grande a esta vida. Or a very strong desire in a certain area of life. O algún deseo muy muy fuerte por cualquier área de esta vida. Because we hadn't purified it in the past. Porque no nos hemos purificado en el pasado. So the more work you do now, the better. Entonces, mientras más trabajo hagas ahora, mejor. Because obviously some of those impurities are preventing us from taking a spiritual form. Porque obviamente algunas de esos deseos es lo que nos impide de tomar una forma espiritual. And if we don't conquer them, then the next life, we still have to conquer them. Y si no los conquistamos ahorita, en la siguiente vida, como que los vamos a tener que Look at it conquistar. this way. Véanlo de esta manera. So we start driving and we get tired and then we stop and then we picnic and then we rest and then it's getting dark and it's not safe to drive. So we stop in a hotel. Entonces, pues vamos manejando, pero nos paramos a descansar y luego nos ponemos a hacer un picnic y lo seguimos y luego se hace de noche y paramos en We've stopped in the hotel. Paramos en el hotel. We still, the next morning, have to keep driving. It's not like we're in Brownsville. Es como que la siguiente mañana, como quiera, tenemos que seguir manejando, no es como que llegamos a Brownsville. So it's the same in our spiritual life. Entonces, lo mismo en la vida espiritual. It's not like you stop
you stop halfway to Brownsville in this life, and you die and you wake up in Brownsville. No, you wake up halfway to Brownsville in your next life. No es como que, por ejemplo, tú te mueres a medio camino de Brownsville y misteriosamente cuando renaces, ya renaciste en Brownsville. Pues no, como quiera. La siguiente vida sigues ahí a medio camino. Sorry for the bad news. Lo siento por las malas noticias. I think some of us are thinking, we'll go to sleep halfway in Brownsville and leave our body and wake up in Brownsville. No. Yo pienso que algunos a veces pensamos, me voy a dormir ahorita y voy a amanecer en Brownsville, o me voy a morir y voy a amanecer en Brownsville, y pues no. Doesn't happen like that. Así no sucede. So, Entonces, you may have all been devotees in your last life and died halfway to Brownsville. a lo mejor todos ustedes fueron devotos en su vida anterior y se murieron a medio camino de Brownsville. You're still on the road. Y pues siguen en el camino. And you're thinking, I don't know if I want to go there. Maybe we want to stop at the rest area. Y piensan, Maybe we want to turn around. ay, tal vez no quiero ir a Brownsville, tal vez mejor quiero quedarme en el área de descanso, o tal vez me quiero dar la vuelta. Yeah. But if you want to make it, it's like, no, we're going to Brownsville and we're going tonight. Pero si lo quieren hacer es, no, vamos a ir a Brownsville y vamos a ir esta noche. Might be late, we might be tired, we might be hungry, but we're going. We're going to make it tonight. That's the attitude you need. Tal vez sea tarde, tal vez esté cansado, tal vez tenga hambre, pero vamos a ir. Y esa es la actitud. Correcto? Correcto. Claro? ¿Verdad? ¿Tiene sentido? Sí. So, kirtan? ¿Kirtan? I'm going to say goodbye and then I'll come back for the kirtan, but I just want to end the Facebook recording of the class. Okay? So we will finish.